Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Alberto Jesús Mardas y junto con mis compañeros vamos a hablar del tema de la eufonía para clase técnica vocal 1. Hay que entender eufonía como el equilibrio de la voz. La eufonía busca una sonoridad agradable, un sonido que sea bien ejecutado, que no haya algo en el sonido que nos indique que algo está funcionando mal. Así entendemos que para hablar de sonoridad, como lo da la definición de la Real Academia de la Lengua Española, hay que entender que es la combinación de los elementos acústicos en las palabras, es decir, que esas palabras suenen bien, que sea una combinación, una articulación, pero ¿articulación de qué? Articulación del sistema respiratorio con el cual el ser humano respira, el aparato fonador con el cual el ser humano produce sonidos con la laringe y las cuerdas vocales, y el aparato resonador con el cual el cuerpo humano puede producir variaciones en ese sonido que se produce. Así, eufonía es la complementación de estos tres elementos. Igualmente, estos tres sistemas nos hablan de algo fundamental, y es que si hay eufonía, también hay algo llamado disfonía, y disfonía es toda aquella cosa que se produce que genera alteraciones en estos sistemas. Puede ser en pérdida de aire, ardor en la laringe, ronquera, y son todas aquellas afectaciones que afectan a alguno o estos tres aparatos que impiden que haya una buena ejecución y pronunciación de sonidos. Así, disfonía está totalmente complementada con eufonía y eufonía está completamente relacionada con disfonía, porque cuando hay eufonía no hay disfonía. Debemos tener en cuenta que cada uno de estos elementos de la disfonía debe ser tratado por personal médico especializado, ya sea en foniatría o en logopedia. Les voy a hablar de las cualidades de la fonación, las cuales serían tono, intensidad y timbre. Tenemos por tono, que es la vibración lenta que nos da una frecuencia baja que conocemos como un tono grave. Y tenemos frecuencia rápida que nos da un tono agudo. También tenemos lo que es el tono muscular, que es el movimiento de la laringe al momento de nosotros fonar. Voy a hacer el ejemplo, no soy experta en tonos graves agudos, pero espero que sea entendible. Tono grave. Tono agudo. Tenemos intensidad. Nosotros manejamos lo que es el método Neira, en el cual ella explica que intensidad no es lo mismo que volumen. Que volumen es la capacidad del sonido de ocupar un espacio, mientras que intensidad se trata de la respiración adecuada. También intensidad se trata de saber proyectar la voz, no se trata de que yo alce la voz y la baje dependiendo del lugar donde me encuentre, no. Si yo tengo una buena respiración, lo que hago es potenciar mi voz sin necesidad de gritar o de hablar muy despacio. Ahora, tenemos por timbre, que es el momento en que nosotros utilizamos el aparato resonador, el cual son los huecos que se encuentran sobre las cuerdas vocales, que serían garganta, nariz, boca y senos paranasales. El timbre es lo que le da a cada sonido esa cualidad diferente, esa cualidad única. Nosotros podemos tener una guitarra y un violín, los dos siendo instrumentos de cuerda, podrían estar sonando en el mismo tono, pero lo que los va a diferenciar es su timbre. Ya sabemos que la disfonía es la alteración de la voz o ausencia de eufonía. Antes de comentar cuáles son esos elementos, vamos a hablar de algo que es muy importante, la laringe. La laringe es un órgano formado por cartílagos, o sea, huesos blandos, y sus movimientos son controlados por músculos y ligamentos. La laringe cuenta con múltiples funciones. A partir del tercer mes del embarazo se forma la laringe, permitiendo desde ahí el paso del aire. Tiene una función de proteger la vía aérea de cualquier cosa que no sea aire. Si hay fallo, se puede producir asfixia y muerte. Ante la entrada del aire se produce el reflejo de la tos. También coopera con la exclusión de sustancias externas endógenas como secreciones, gérmenes o cuerpos extraños. Ayuda a los miembros superiores y músculos, quedando fijos y tensos en el tórax en procesos de emisión, defecación y parto. Aumenta la presión intratorácica. Permite que la voz siempre transmita contenido emocional.
Tiene una función deglutoria, que es la elevación de la laringe, favoreciendo el descenso del bolo alimenticio. Y por último, la fonación, que es la vibración cuando sale el aire de la exhalación, produciendo el sonido de la voz. Realmente es sorprendente y maravilloso todo lo que hace nuestra laringe. Está cubierta por una mucosa. Hay 4 cuerdas vocales, 2 superiores, llamadas también bandas ventriculares, las cuales son llamadas falsas porque no participan en la articulación de la voz, y 2 inferiores, responsables de la producción de la voz. Cuando se respiran, las cuerdas vocales se abren y se recogen a los lados y el aire pasa libremente sin hacer presión. En el caso contrario, si se juntan, el aire choca, produciendo un sonido que es lo que conocemos como la voz. Por tanto, la laringe es nuestro órgano musical que a través de las partes del sistema fonador genera un sonido o una nota musical, donde el hablar y el cantar es hacer música con la voz. Entramos a ver los elementos de la disfonía como alteraciones de las cualidades de la voz. Una de ellas es el escape de aire, que implica que las cuerdas vocales no están en una unión eutónica y el aire se escapa. Esto se da porque se grita mucho, se canta duro, se consumen bebidas alcohólicas o cigarrillo. Esto hace que se deshidraten las mucosas y se inflamen. La aspereza laringea se da cuando hay una extrema tensión de la laringe. Esto sucede por la fonación con las falsas cuerdas o las bandas ventriculares. Vamos a hablar de uno de los elementos importantes de la disfonía, es decir, vamos a hablar de la ronquera. La ronquera es una alteración en las cuerdas vocales. Es la más conocida voz de rayador, es decir, esta voz, hola, 1, 2, 3. Es una voz áspera, una voz entrecortada, forzada, de volumen y tonalidad baja. Por otro lado, existen 2 tipos de causas por la que se da la ronquera. La primera es la ronquera a corto plazo. Esta puede ser causada por enfermedades virales, dichas enfermedades que afectan la garganta y tienen afectaciones también mucosas, causando alteraciones de la voz debido a una enfermedad. También por el uso prolongado de la voz en un corto plazo, es decir, por ejemplo, cuando vas a un concierto y gritas eufóricamente. El otro tipo de voz es la ronquera por tiempo prolongado, es decir, cuando se utiliza la voz ruidosamente por tiempos prolongados de tiempo. Esto puede generar 2 problemas muy importantes. El primero es que crea nódulos vocales, es decir, callosidades. También los pólipos vocales pueden aparecer. Estos son lesiones excesivas debido a la hinchazón. Un dato curioso es que la ronquera puede aparecer más que todo en niños y en adultos trabajadores, ya que los niños en medio de los juegos siempre tienden a alzar la voz para que se hagan notar. Y por el lado de los trabajadores es porque ellos se encuentran capacitando, realizando exposiciones y ello los lleva a aumentar su voz. Ahora bien, vamos a hablar de los elementos tímbricos o alteraciones en el timbre de la voz. Esta se puede dar por 3 causas de cambio de timbre de voz. La primera de ellas puede ser el timbre por la voz nasal. 1, 2, 3, 4. Esta es una alteración en la resonancia, puede ser en los cornetes y es netamente del sistema respiratorio. Y en segundo lugar tenemos la voz hiporretronasal, que es cuando se queda el sonido atrapado en esta parte y no hay una verdadera salida. Esta zona se llama retronasal y la voz sonaría así: 1, 2, 3, 4. Y por último, la voz engolada, que es cuando se traga el sonido, es decir, una resonancia faríngea, que sería 1, 2, 3, 4. Tono muscular y musical. Cada tono musical tiene un tono muscular, laringeo y cordal. Este es un instrumento cartilaginoso y muscular que produce tonos musicales aun cuando se habla, y esta es la tensión que se hace en los músculos, en las cuerdas vocales, que son los músculos principales para la fonación.
Estos tienen una tensión distinta para cada movimiento o para cada fonación. Existen dos tipos: hipetonía, que es cuando está por encima del tono, y la hipotonía, que es cuando está por debajo. Hiper es y se caracteriza a todas las disfonías vinculadas al mal uso e implica un uso muscular que interviene en el proceso fonatorio y la participación activa de músculos que no intervienen en dicho proceso. Este se observa en un cierre cordal hiperaducido desde leve hasta severo, y el hipo implica un uso disminuido de los músculos que intervienen en los procesos fonatorios por debilidad de los mismos. Y aquí el cierre cordal es disminuido desde el contacto leve en una voz muy grave. Estos dos, al estar uno alto y el otro abajo, deberían tener un equilibrio, porque si no es así puede causar muchos inconvenientes en el aparato fonador, respirador y resonador. Estos tres son los que realizan la función de que suene la voz.